Hola Heredia, ¿y cuál es tu venezolanismo? Yo quería Guacatela, pero me enteré que es mexicano, no es de acá de Venezuela. ¿Cómo que mexicano? ¿Qué es eso? Sí, mexicano, mexicano. Ah, guácatela del mexicanismo. Oh my God. Guacatela es de México, no es de acá. Bueno, pero ¿cómo supiste? ¿Quién te convenció de Porque, eso? No porque es lo que indagué, lo busqué y es de México. Ya voy a buscar qué significa específicamente para demostrar. a mí me suena que guácatela no debe haber sido originalmente guácatela, porque con guácatela parece que fuera el imperativo de un verbo. Tú vas y te la guácalas. No, y te la No, guácalas. no, porque es Bueno, guacala, no Guacatela. Ajá, exactamente. Originalmente debe haber sido algo como guácala. Caramba, qué sorpresa tan grande, qué bien. Mira, no se trata de que esté dudando de tu palabra, Heredia. Se trata de que uno tiene que asegurarse de si la información es confiable, tiene que verificar y todo eso. Supongo que tú No, lo no, habrás claro, hecho. claro. Supongo que tú lo habrás hecho. Muy bien. bueno, profe, también hay que ver las onomatopeyas que se usan. Tú vas a terminar escribiendo un libro de esos. Porque este ratico que tenemos aquí ya has reunido como 60 venezolanismos y ahora te vas por las onomatopeyas. Entonces, Dios, No, y también la parte regional. por regionalismo, claro. Ay, si yo me Ajá. Como pusiera, en si, náguara, a ver que si me está así. Náguara. Profesor, usted que lleva una página de dichos y de expresiones, ¿cómo hace o cómo hacen las personas que trabajan en ello para recolectar suficiente información de algunas palabras que no tienen tantas y volverlo un artículo? O sea, ¿qué inventan? Sí me di cuenta de que algunos tenían como poemas o cosas para alargarlas, pero en dado caso de que no encuentren nada así, ¿qué hacen? ¿Qué magia? ¿Qué voltereta? es una magia, una voltereta, pero mira, no vuelvas a decir que incluimos poemas y cosas así para alargarlo, porque me siento triste. No, no Eh, es para eso, no es para eso. no, Pero aparecen cuando es pertinente. sí le agrega bastante información extra al artículo. Hay que Mira, admitirlo. mira, el otro día, en la clase de segundo año, eh, ya no me acuerdo de qué fue lo que preguntaron, y yo respondí que en el libro Barba Azul de Kurt Vonnegut, que es un escritor estadounidense, ajá, estábamos hablando de ciencia ficción. Y Vonnegut no es un autor muy reconocido por escribir ciencia ficción, pero lo ha hecho, ¿no? Ha publicado novelas de ciencia ficción. Pero hay una que no, que no es de ciencia ficción y trata de un muchacho que quería ser pintor. Y un día va a la casa de un pintor muy, muy conocido y le toca la puerta después de que ha dado mil vueltas y que se atreve, que no se atreve, que le da pena, que no le da, que ese señor lo va a mandar al infierno, que está ocupado, que no lo va a atender, que loco eres tú, que tú crees que yo no tengo nada que hacer, que si no hablas con muchachitos. Por fin se atreve, reúne suficiente valor, le toca la puerta al viejo, que ya es una persona mayor, y le dice, ¿usted es fulano? Sí, ¿qué quieres tú? Ah, tenía fama de cascarrabia, viejito. Y tenía fama de que no recibía a nadie a su casa, ni que daba entrevistas, ni que aparecía en sus propias exposiciones de pintura. Ah, y le faltaba un ojo. Que debe ser significativo el hecho de que a un pintor le falte un ojo. Que se supone que un pintor es una persona que es capaz de ver muchos detalles, ¿no? Porque tiene que ser capaz de pintarlos y también es capaz de reproducir en la pintura detalles que están en la realidad. Bueno, el asunto es que el muchacho le toca la puerta al pintor mayor y le dice que quiere que él sea su maestro. ¿Y tú por qué quieres que yo sea tu maestro? Bueno, porque yo quiero ser tan bueno como usted. Yo no puedo vivir sin pintar, porque quiero dedicarme a esto toda mi vida.
Y contra todo pronóstico, el viejo lo invita a entrar a la casa y acepta ser el maestro. Y en una de esas conversaciones que tienen, después de unos días, no sé cuándo, quizás fue ese mismo día, el muchacho le pregunta, ¿cómo hace uno para saber que está delante de una obra de arte, una buena pintura? Bueno, eso funciona también para las otras artes, ¿no? ¿Cómo hace uno para identificar inmediatamente cuando está delante de una pintura que esa es una buena pintura y no es una basura que le están presentando a uno? Y el viejo le dijo, bueno, solo existe una forma, una sola forma. Tienes que pasarte 60 años mirando pinturas todos los días. Y así, bueno, después de años, tú verás una pintura así de reojo y dirás, esta es buena. O dirás, no, esto no vale la pena. Quítale la pintura y utiliza el lienzo para otra cosa. Esa es la forma, mi queridísima Márquez. Hay que leer como un loco, escribir, estudiar, investigar, dudar de todo lo que le dice a uno su profesor, ir a verificar si es verdad o no es verdad, dudar de la fuente donde uno lo está leyendo, buscar otra fuente, preguntarles a los demás, a los especialistas sobre todo, dudar de lo que dicen los especialistas, seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo, seguir reflexionando, y seguir reflexionando, y seguir reflexionando, investigando, etcétera. Esa es la forma. Cuando tengas 62 años, y entonces lo harás tú también como los especialistas. No te preocupes que a los 62 años todavía vas a ser una mujer joven y bella. Esperemos que sí, gracias. Lo estoy exagerando todo para que vean que es un trabajo largo, que dedicarse a eso. Pero eso no significa, estoy exagerando también, ¿eh? Eso no significa que siendo joven pueda uno escribir esas cosas. Si estas son de las sencillas, imagínense. Hay muchos estudiantes a los que yo les digo cuando leo sus trabajos, mira, ¿tú por qué no pones esto en ritos de ilación? Y muchos me dicen siempre, no, profe, no, ¿usted cree que esto vale la pena? Bueno, chicos, sí, le hacemos unos arreglos, te indico unas correcciones, te sugiero unas lecturas para que lo mejores. Y bueno, están conscientes de que, bueno, todavía son jóvenes. Pero que los jóvenes también escriben, también hay gente precoz. No hay que pensar que si no es a los 62, no hay chance. Que sí hay. No sé, la gente que escribe en ritos de ilación siempre me da la impresión de que ha leído muchísimo. Se ha pasado todos los días de su vida leyendo. Y bueno, de ahí viene esa información y esas reflexiones. También hay que ir observando el mundo, mirar el mundo, la gente, la conducta, las palabras. Como lo nuestro son las palabras, la lengua, hay que ir examinando la medida que se va presentando delante de nosotros. Y anotar cosas. Escribir, leer, pensar. Las tres cosas que yo siempre les digo que ustedes vinieron a hacer a la universidad. Ya, tengo el temor de ponerme fastidioso si sigo. Profe, ¿y qué preguntas? ¿Qué lecturas recomienda usted con los que uno pueda empezar, por así decirlo? Fíjate, yo leí una novela de Kurt Vonnegut, en que un muchacho quería ser pintor. Entonces un día reunió valor y le tocó la puerta a un pintor. En realidad al principio hay que leer todo lo que a uno le caiga sobre las manos. Leer y leer y leer y leer. Te digo porque a mí principalmente me gustan más son los cuentos. De hecho, uno de mis escritores favoritos así de cuentos es Hans Christian Andersen. Entonces, no, o sea, por eso le pregunto. A mí me pasa lo mismo. Principalmente me gusta leer textos literarios, ¿no? Y los cuentos son una cosa fascinante. Y por supuesto que las novelas también las leo mucho. Y he leído un montón. Y me falta
como 1000 montones más grandes que este que he leído, pero bueno, tengo cierta edad leyendo. Pero entonces, uno al principio, cuando es muy joven, no se siente fascinado por la lectura y lee todo lo que le cae en las manos. Eso está muy bien. Ya llega un momento que uno estudia un poco, reflexiona y va refinando el gusto y llega un momento en que uno dice, ay no, ya esto no me gusta, ya Eso superé es esto. como el vino. Eso es como el vino. Sí, porque el Tiene lector sus se va volviendo etapas. más viejo. No, ¿Por porque qué? los libros se van volviendo más añejos. El gusto va refinándose. Bueno, pero el libro ha sido así como es ahorita desde que fue escrito. Pero es verdad que si el libro logra sobrevivir mucho tiempo es porque algo había en él que atrae a los seres humanos, a los lectores. Sí, tiene sentido tu metáfora. Entonces uno va creciendo, sobre todo uno va estudiando, uno va leyendo a los lectores que recomiendan profesores cuando uno pregunta, ¿qué hay, profe? ¿Qué recomienda usted? Esa es una forma. Eh, y uno va ya seleccionando mejor, porque miren que si uno se pasara la vida solamente leyendo, si no se levantara a comer ni a hacer pipí ninguna vez en el día, sino que leyera y nada más, podría vivir 100 años leyendo y no llegaría a leer ni una fracción de lo que está escrito que vale la pena leer. Imagínense ustedes si incluyéramos ahí lo que no vale la pena leer, pura porquería. Entonces, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Yo creo que esa política de leer literatura, de leer textos escritos por autores que ya tienen el prestigio de ser sustanciosos, esa es buena política. Eh, hay, hay autores que incluso hacen cánones, lo que se llaman cánones, es decir, listas de autores y de textos que habría que leer, que habría que salvar de un holocausto, porque contienen el espíritu humano y todo lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente. El texto puede tener 4500 años de escrito, pero seguimos emocionándonos con él. Y entonces, bueno, podemos localizar esas listas, esos cánones e irnos guiando por ahí. Y a medida que uno va creciendo, también uno va adoptando sus propios gustos. No tiene ya que seguir las sugerencias de otros. Aunque seguir sugerencias también puede traer buenos resultados. Por los momentos, para la semana que viene, les voy a sugerir que lean. Oye, ¿qué les voy a sugerir? Uno de ustedes empezó a leer Ifigenia el otro día mientras conversábamos, ¿no? ¿Quién fue? Mándenos a leer El Principito, que igual la tenemos que leer para francés. No vengas tú. No No, vengas tú. Basta en un idioma. no lean El Principito, no lean El Principito. Es una obra clásica, una obra reconocida y valiosa, pero a mí no me gusta. ¡Ay, lo dije público por primera vez en la historia! Profesor, ¿cómo no le va a gustar El Principito? No, es que El Principito es verdad, es verdad. No puede Es un libro ser. horrible. Está grabado. Es muy Esto bueno. está No es grabado. horrible. No, Y es quedó horrible. grabado. No, ¿Sabes en lo qué que les contexto pasa. histórico está El Principito? ¿Es histórico? Idea, a ver, decime. ¿Cómo tú le vas? Bueno, en el momento en el que se escribió el libro estaba justo sucediendo la Segunda Guerra, si no me equivoco, Sí. y los nazis tenían sedes y ciertas cuestiones en Francia. Por lo que qué casualidad que un francés se atreva a decirle a los niños, o sea, básicamente les dedicó el libro Principito a los niños que eran llevados por el Holocausto. Ay, Imagínate tú estar en tu terrible. posición de privilegio y decirle a un niño cómo va a ser feliz con el poder de la amistad mientras su vida se está destruyendo. Bueno, pero yo creo que tiene razón.
Con el poder de la venganza, por ejemplo, iba a ser muy difícil que fuera feliz. Es verdad, Ah, pero con pero una de vida todas tan maneras, corta. Gaby, Haga siempre una- mirando el lado negativo. No, no, Que no. no, aparte, el libro fue en parte hecho para pedirle perdón a su esposa porque era un infiel, porque si la Rosa era su esposa, lo dije, listo. ajá, esos son los chismes, Antoine, esos ¿Cuál es son la los demasiado. chismes esos Le son los chismes saqué de los los libros. trapitos a Jean-Pierre. Ya, Esos son pero los ¿cuál es chismes del libro, la la fuente? historia del libro, que es una cosa que también vale la pena conocer, pero eso no es el libro. Esa es la historia que está Exacto. alrededor. Así mismo es. Exacto, Eso profe. es, claro que sí. Esa es la historia que está alrededor, pero la historia que cuenta el texto, esa es otra cosa. Las malas costumbres del autor, o buenas, porque también pueden ser buenas, puede también ser un santo, esa es otra cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo leí El hombre y el mar de Ernest Hemingway, que lo disfruté muchísimo, a pesar de que todo el mundo me decía, cuando yo tenía como 16 años más o menos, leí ese libro, todo el mundo me decía que era un libro muy aburrido. Yo dije, bueno, déjame ver, porque lo tengo que saber yo con mis propios ojos, no, no puedo quedarme pensando así, que mi tío me dijo que era aburrido, entonces no, yo no puedo leer eso. Dios mío, qué falta de criterio. No, yo me puse a leer el libro, y no para saber si de verdad era aburrido, era porque yo quería saber qué decía ahí, y si era aburrido o no, eso lo iba a decidir yo después. Y me pareció un libro bello, y no era aburrido en absoluto, a pesar de que lo que pasaba era aburrido. Era un pobre señor ahí con una caña de pesca, bueno, ni siquiera con una caña, una red, pescando solo, 84 días sin hacer más nada que intentando pescar. Y no pescaba nada. Y muy bien, y yo terminé de leer el libro, me gustó muchísimo, y después del texto, de la narración, había un epílogo que era unos datos biográficos del autor, Ernest Hemingway, que también disfruté mucho leer, porque bueno, ya que me había gustado la novela que acababa de leer, bueno, me interesaba saber algo sobre el autor. Uno siempre tiene ese deseo. Eso es muy natural. Y lo último que Profe, decía, perdón, a propósito, y lo último discúlpeme, que decía la biografía era que el día tal de 1961, Ernest Hemingway se disparó en la cabeza. Ay, no, no más bien lindos me caen a mí detalles. los suicidas. Me cae muy mal ese señor porque se pegó un tiro. ¿Por qué tan loco? No. Y por años tuve yo esa idea y tuve esa Terrible. inclinación a no gustar de él por esa razón. Que me siguen cayendo mal los suicidas, ¿no? Pero el texto es otra cosa. Gabriel García Márquez era amigo de Fidel Castro. Así, amigo que lo quería como un hermano. Y apoyaba la revolución de Castro. Cuando yo me enteré de eso, García Márquez empezó a caerme mal, pero no podía dejar de leer los libros. ¡Qué libros tan buenos, Dios mío! ¡Qué bien escritos! Y me lo he pasado la vida diciendo, este señor nos tiene que enseñar a escribir a todos. Bueno, llegó un momento en que entendí, esa es la vida de García Márquez. Lo que está escrito aquí en estas páginas, que son mías porque yo lo compré, eso es otra cosa. Y tiene su relación. Pues esto no puede ser de otra forma, tiene que tener relación. Pero bueno, yo disfruto la obra. La vida privada del autor no me interesa. La vida política, la vida, su ideología y todo eso, eso sí me interesa, pero bueno, tengo que respetar porque tiene derecho a pensar así y yo tengo derecho a pensar lo contrario. Y mientras respetemos eso, estamos bien, ¿no? Ahora, El Principito no me gusta. Nunca lo había dicho. Percy Jackson entonces, profesor. Perdón. Percy Jackson. No conozco a Percy Jackson. Increíble saga de libros, profesor. De verdad, tiene que leérsela. Se lo dejo como tarea para la próxima clase. Es una saga. O sea, son bestsellers. Exactamente, son Mira, 20 o una cosa mira, así. ya llegué hace años, muchísimos años, que me di cuenta de que lo mío no son los bestsellers. Son muy difíciles de leer. ¿Por qué?
No son difíciles de leer. No, no. Son muy chéveres. Ese es el problema. El retrato de Dorian Gray, entonces. Es que yo le estoy El- diciendo los libros que ya me leí. Mi Rompiendo libro, esquemas, mi tal, libro, pues. me encanta ese libro. El ¿Qué más? retrato de Ok. Dorian Gray es literatura Sí. seria. Es arte. El retrato de Muy Dorian seria, Gray es muy seria arte. y preciosa. No importa en Mi qué parte época. favorita del retrato de Dorian Gray es el prólogo, que no, ahora es demasiado, de poner que la mente del escritor era otra cosa, era otra cosa. Y no importa en qué época leas el retrato de Dorian Gray, siempre es un escándalo. Siempre es un escándalo. Así es, sí, es verdad, es verdad. Que estamos en el siglo XXI, no me interesa, es un escándalo de libro. Bueno, Es esa clase de libro que no podrías desglosar y explicarle a tus tías o a tu abuela, Eso religioso. no, claro que puedes, sí se eso no puede. lo Claro que puedes, sí se puede. obviando tipo de ciertos libro que detalles no y siendo en puedes- profundidad, claro. Lo que pasa es que es el toca tipo unos de libros que temas no puedes todavía contar, tienes que públicos. experimentarlo tú, tienes que leerlo, o sea, para poder entenderlo. Lo que pasa es que la filosofía principal del retrato de Dorian Gray, o al menos eso es lo que creo, lo que entendí, es el hedonismo. O sea, es pasar tu vida haciendo lo que te plazca, Claro, complaciendo tus porque placeres. este muchacho, el autor, Oscar Wilde, era el hedonista más hedonista que ha habido en la historia. Sí, señor. Bueno, ícono. Ícono. Bueno, icono, dice el diccionario, pero en Venezuela decimos ícono. Bueno, entonces para la semana que viene vamos a leer Ifigenia, ¿no? Ok. ¿Cómo? No. Me pidieron sugerencias, ahí está. ¿Cuál? Ahí ¿Cuál, está cuál, una cuál? sugerencia. Para empezar por ¿Cuál? lo más sencillo. ¿Cuál? Ifigenia. Ifigenia. Ah, la de Teresa de la Parra, porque hay otras. Ah, cónchale. ¿Qué pasó? Ah, y la etimología de cónchale también es interesante. Ok, tareita. Este, bueno, entonces, Profesor, ya tengo la etimología de guacala. a ver, Te lo leo textualmente. por favor. Guacala proviene de la palabra guacal, que es del náhuatl, que significa, que viene de la palabra guacal, pero con H, y es una Ajá. vasija semiesférica en donde se suele utilizar como inodoro o para limpiarse la cara y las manos. Por ende, tenía agua sucia y se arrojaba por la ventana. Entonces, se fue asociando el tema de suciedad y asquerosidad con la palabra guacala. Oh my God. Qué bien, qué interesante. Muy bien, pero es mexicanismo entonces. Sí, por eso fue que no le elegí, porque es de México, Está bien. no es de acá. Pero la información vale mucho la pena. Muy bien. Siempre. A ver, chicos, mira, yo creo que Gil estaba tratando de decirme algo mientras yo hablaba de, ya no me acuerdo, El Principito, puede ser, de Ernest Hemingway. Perdóname, Gil, ¿qué querías decir? Ojalá que no se te haya olvidado. Nada, bueno, profe, se acordó que bueno. Resulta que hace unas clases usted mencionó un escritor llamado Iván Locher, ¿verdad? Dan Locher, sí. Y el nombre a mí, o sea, me causó ruido porque me sonó conocido. Y lo busqué y resulta que yo hace unos años, yo tengo Es el tu padrino. libro que... ¿Ah? Es tu padrino. Resulta que es tu padrino. Ojalá. Ese sería mucho más divertido. Entonces, Increíble. Profe, ojalá. No. Resulta que, bueno, primero me enteré que es bucerista y eso me sorprendió mucho porque yo leí un libro, o sea, de él hace mucho tiempo y lo tengo, por cierto, que me gustó, que es La venganza de la momia azteca, creo que se llama. me suena, pero dijiste que era ¿qué? Bucerista, es Oficialista. de la UCB. Ucerista, es de la UCB. Bucerista. Sí, claro. Ajá. Ajá. Bueno, me sorprendió mucho porque, o sea, ese libro a mí me gustó y me pareció, o sea, Qué bien.
me sorprendió que haya sido egresado de la UCB, o sea, me sentí orgullosa. Yo, oh my God, no puede ser. Muy bueno. Sabes que hablando de, antes de que se corte, sabes que hablando de autores venezolanos, me acaba de venir a la memoria, mira, es que no lo puedo obviar, tienen que leerlo. No sé de dónde lo van Sale a a través sacar, de mi ventana. porque no hay forma, no hay forma de descargarlo PDF, porque lo intenté buscar PDF para compartirlo de alguna forma, pero es un libro que se llama Brigada Especial, Grupo Especial, y es de un periodista, creo que, no sé si es de la Católica, que se llama Alexis Rosas. El libro, no sé, me gustó mucho. Es una crítica social hacia las fuerzas policiales venezolanas y la corrupción que existía en ese momento y que todavía hoy en día persiste. Léanlo, si lo consiguen. Alexis Rosas era un periodista muy destacado del Canal del Estado cuando yo era muchacho. Y Imagínense. resulta que Alexis Rosas es de Puerto La Cruz, pero me parece Sí. recordar que nació en Margarita. ¡Ja! Ah, no lo sé. No lo sé. No se va a quedar con eso. Usted no va a quedarse con eso. No sé si es de Margarita, pero sí sé que estuvo muchísimo tiempo en Anzoátegui, más que todo en Puerto La Cruz y Barcelona. Ah, y De fue hecho, no gobernador. sé, sí, de hecho eso le iba a decir, llegó un momento en que ajá, no sé si todo, él sí vivo, no lo sé, porque intenté buscar información de él y lo último que supe era eso de su mandato, su gobernación. Me parece que también escribió alguna cosa narrativa, porque este es un libro que podríamos decir ensayo, que es literatura también, pero es investigación, no es ficción que él haya creado, ¿no? No, Son sí, datos sí es reales. ficción, ¿Es sí es ficción? ficción. Ah, caramba. Sí, Grupo Especial es una historia de, ¿cómo les explico? Es que es muy buen libro. Es de una historia de suspenso, es ficción, pero es una Caramba. crítica directa. Trata de, básicamente, de un grupo de malandros, por así decirlo, que son capturados por la policía entre comillas, por el grupo especial, que obviamente es la policía venezolana. Sí. Y básicamente lo que sucede es que, ay, no me acuerdo, ya no me acuerdo del libro, pero sí sé que es mucha adrenalina. Los tienen secuestrados, creo que es porque, ay, no, de verdad que no recuerdo por qué los Bueno, a secuestraron, mí, pero sé que se los llevaron por un motivo en específico que les convenía a ellos. Y, porque no, porque habían asesinado a un portugués, si no me equivoco, y uno de los malandros había visto, y obviamente el jefe de la policía era un hombre muy delicado, muy reconocido, con una reputación claro. que mantener, y los mandó a secuestrar por eso, porque lo Ajá. tenían amenazado. Yo como que ya reconocí el caso de la vida real. Sí, por eso, es un libro. Puede ser, ¡Mua! puede ser el caso Carmona, del abogado Raymond Carmona Vázquez. Que Eh, de hecho a la novia enamorada que tenía la metió en problemas por eso también. No sé si es ese caso, pero en el libro cuentan de eso, que era una abogada y la utilizó para lavarse las manos en ciertos aspectos y ella terminó suicidándose. Se terminó suicidando justo antes de que explotara la cosa y que uno de los malandros escapara de donde lo tenían preso, donde los tenían secuestrados y ya va, pero torturándolos. ya va, pero ¿sucede ¿Qué? dentro del libro o en la vida real? Qué historia tan Dentro heavy. del libro, pero sí sé que hubo un caso relacionado a un jefe de la policía venezolana que fue preso por ese motivo y que una abogada, o sea, una abogada que está muy popular aquí en Caracas, estuvo metida en problemas, pero no sé si se suicidó o la llevaron Esa, presa. esa era la mujer de Manuel Molina Gasperi, que era jefe de la PTJ. Ese mismo, ese mismo. Después de eso, él murió en un avión que se cayó, pero que por supuesto todo el mundo sospecha que lo mandaron tumbar. Sí, Profe, y ese indiscutiblemente es el caso Carmona. Me alegra mucho saber que Alexis Rosas escribió ficción sobre estas cosas, porque yo hubiera dicho que era, ¿no?
que no Ah, debería pero ser ficción. como Pero qué lejos, maravilla. Sí, es un muy buen libro, muy buen libro. Causa una adrenalina muy buena, el tiempo se te va bastante rápido, de verdad que no lo he podido conseguir PDF porque no es un libro relativamente conocido, pero si llego a encontrar la copia original que tengo, la escaneo y hago un PDF, eso es seguro. Muy bien. ¿y Muy bien. ustedes han leído o saben de Sangre en el Diván? Yo no. El extraordinario caso del doctor Chirinos, ¿no? Sí. Era rector cuando yo entré en la universidad. ¡Wow! No, qué turbio. Turbio, Heavy, no. heavy. No, Claro, yo no porque hice nada, yo no hice nada. no, porque Sangre en el Diván básicamente es la historia de cómo él en su consultorio llegó a suministrarle ciertos fármacos a sus pacientes para dormirlas y dormidas les tomaba fotos, les metía mano. No llegó como tal, o sea, creo que sí, incluso les llegó No, a hay cosas violar. mucho peores. Mucho peores. Sí, asesinó incluso. O sea, y él creo que también quería meterse en esta parte política de Venezuela. Creo que él se lanzó a algún puesto en la política. Él era un Sí. político también. Qué bien. Mm. Se puso deeper la conversación. Sí, pero para la semana que viene tengo que leer a Teresa de la Parra. Ok, ok, listo. Entonces, a buscar. Ah, claro. Lamento mucho Entonces, haber dicho el verbo tienen que leer. Ese es algo que dice este hombre cuando desea que alguien lea un libro. Usted le dice, tienes que leerlo, y ya, eso no pasa más nunca. Profe, pero ¿nos puede repetir el nombre del libro de Teresa de la Parra? Disculpe. Ifigenia, Ifigenia. Ok, ya historia lo de veo. una señorita que escribía porque se aburría. Sí, Eso es lo que definitivamente pasaba. tiene que ser de Teresa La Parra 5 porque esos páginas. títulos son de Teresa La Parra. Eh, Por lo menos no eh, tiene 1000 páginas, tiene la mitad. no, no, tampoco tiene. Serán 200 páginas. Pero no se fijen en el número de la página, porque el mundo entero anda fascinado con 90 páginas. Y nadie quiere leer Don Quijote, son 1000. Nada más 1000. ¿Quién no lee 1000 páginas? Bueno, ya mandé el libro por el grupo. Ya les ahorré el trabajo de buscar. Del diván. Gracias, Keren. Mandaste el del diván. Gracias. No, no, Sangre en el Diván no, sería Ifigenia. ¿Pero cuál mandaste entonces? Mandé el libro de Ifigenia de Teresa de la Ah, Parra. bueno, ok. Nos está Tengo que, diciendo que... tengo que revisarlo. Nadie Bueno, si se... quieren, puedo mandar Sangre en el Diván, no tengo ningún inconveniente. No, no, no. No se inhiba nadie de leer lo que desee leer porque yo haya dicho, tengo que revisarlo. Es que yo tengo una versión electrónica que es que está maravillosamente bien hecha, y cuando veo otra, empiezo a buscar detallitos y me digo, ay, mira, esto está malo. Y este, ay, aquí también, la que yo tengo está bien. Pero no, esto no quiere decir en absoluto, no lean esa que mandó Sibira. No, nada de eso. Más, si no quieren leerla, no la lean. Derechos del autor, perdón, derechos del lector, carajo. Gracias, Eh, gracias. Qué alivio. No, tú sí la tienes que leer. Profesor, yo soy más de ficción. Yo necesito ficción. Él es Bueno, más de ¿y qué acción, crees de tú? fiestas, de ¿Y qué crees tú? adolescencia descontrolada. A Sí, ver, sí, yo necesito, no sé, magia, cosas así. Heredia, ¿y qué crees tú que es toda la literatura? Ficción. Depende, porque sus historias a veces no tienen nada de mágico. ¿Las de quién? Las de cualquiera, o sea, yo necesito hechos ficticios, no Es que hechos la que vida no es pudiesen ser magia, la reales. vida es sufrimiento. Albert Camus.
Pero Gaby, te voy a recomendar a mi psicólogo para que veas cómo vas a cambiar esa mentalidad. Un momentico, un momentico, un Te momentico. recomiendo cambiar de psicólogo porque, querido, Un momentico, un momentico, un momentico. Mira, respeto a mi psicóloga, ¿viste? Ella es muy buena. Un momentico, un momentico, un momentico. La vida no es sufrimiento, aunque lo haya dicho Camille. Ay, Exacto, Gaby. a ver, muchachos, Heredia, la literatura es ficción. Entonces me dicen, no, yo lo que quiero es ficción. Bueno, literatura. Teresa de la Parra es ficción. Bueno. Veremos. Bueno, quizá haya que ver qué estamos entendiendo como ficción. El año que viene, en segundo año, la primera o segunda semana de clase se dedica al concepto de literatura. Y una de las definiciones es esa. Toda la literatura es ficción. Bueno, Incluso entonces. cuando se habla de hechos reales. Ok. Entonces este debate nos lo trasladamos al año que viene, entonces. No. Porque si fuera así, no hubiéramos hablado nada de esto. Se hubiera dicho, no. Paren esto aquí, que eso es para el año que viene. No, cuando se presenta esta conversación, es un placer. Miren, chicos, se va a acabar estos 40 minutos también. Y yo me pregunto si ya estamos satisfechos con respecto al asunto del párrafo y los otros. El principal asunto que nos reunió hoy fue lo del párrafo. Sí, yo creo que sí. Por eso nos pusimos a divagar. bueno, si nos surgen dudas, de todas maneras tenemos el foro abierto, por si a Muy las bien. mosquitas. Ok. Fue encantadora la conversación de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Ojalá se tomen en serio lo de leer a Teresa de la Parra, porque es una escritora venezolana exquisita. Quizás sea bueno que lo lean este año por placer, porque el año que viene hay que leerlo, porque está en el programa. Ya va, con razón. ese libro que nos está diciendo, nos está recomendando, hay que leerlo para el año que viene. Bueno, no me Ya no- gusta el verbo hay que leerlo, Pero si está en no el lo hacen, van a programa. raspar. Está en el programa, sí. Así que yo recomiendo que cuando uno se entera de cosas así, uno se dice, mira, yo lo voy a leer porque me da la gana. Así el año que Y viene, voy a cuando hacer todo el mundo lo está anotación. leyendo Sí, por sí, obligación, sí, es totalmente mejor. cuando todo el mundo Confirmo. lo está leyendo por Claro. obligación, yo estoy disfrutando. Ahora sí lo voy a hacer, ¿ves? Y voy a dejar notas y cosas así. Sí, sí, Porque es muy buena idea. es mejor De hecho, ahora prevenir. que acaba de decir el profesor, deberíamos pedir así de que, oye, hola, segundo año, ¿qué libros te están mandando a leer? Y Es buena ahorita nos idea cambian también. el libro y en realidad va a ser otro. Es buena idea también. Bueno, ok. También me encantaría que siguiéramos hablando del libro dentro y fuera del salón, del aula, dentro y fuera de de las reuniones que hacemos. Eh, etcétera. Bueno, sí, nos vemos en WhatsApp, cuando deseen. Leito, Vale, profesor. Hasta luego. hasta luego. Chau, hasta luego. Hasta luego, Chao. profe. Un placer. Igualmente.